Los resultados para saber qué va a pasar. Abelardo de la Espriella se está disculpando esta mañana a través de sus redes sociales con la periodista, se llama Laura Rodríguez. La de Piso 8. Es a la que le mostró la fotografía intentando el chiste de mal gusto alrededor del tamaño de sus genitales. Leemos, Camila, los dos párrafos. Para contexto de los oyentes, Laura Rodríguez, que es la presentadora, había escrito en sus redes sociales un mensaje diciendo que se sintió vulnerada, acosada y asqueada. El candidato cita ese trino y responde lo siguiente, lo voy a leer completo. Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas. Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Giovanotti en Piso 8, no lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes. Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que estaba dando en el programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona mencionado por los anfitriones. Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malintención ni morbosidad, mamando gallo como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales. Mis sinceras disculpas, Laura, lo lamento, Abelardo de la Espriella. 6 de la mañana, 54. O sea, a él le parece bien el comentario, le parece que actuó bien, que eso es normal, que ese tipo de conversaciones son normales. No, está diciendo lo que está diciendo, Néstor. El candidato dice, me parece bien lo que hizo, pero si usted se molestó, discúlpeme. Héctor. Ese es el resumen. Héctor, está diciendo que hizo bien. No dice que hizo bien. No dice, ¿dónde dice que hizo bien? En todo el trino está diciendo, yo actué bien, estábamos en una conversación chistosa, amena, divertida, ese era el contexto. Si tú te molestaste, discúlpame, pero así son las mujeres, loquitas. Héctor, esto le salió mal a Abelardo de la Espriella. Las disculpas que está poniendo en esta mañana en su cuenta de Twitter, lo que quiere decir es acuso recibo del golpe. No, pues sabe que cometió un error. Presento disculpas. Esto es lo que pasa, Ricardo, cuando se meten a un programa de humor a intentar ser más chistosos. Néstor, yo creo en cambio que no le salió mal, lamentablemente. Mire, el tema es que la autenticidad que intentan proyectar o la frescura que intentan proyectar no puede reñir con las normas mínimas del respeto. Aquí, pero eso sería cierto, Ricardo, pasó derecho en otras épocas. Por ese límite, y lo que hizo fue, imagínese usted, llegar al nivel que la colega Laura Rodríguez confiesa que se sintió irrespetada. Le responde precisamente Néstor, a ese trino, en donde ella se queja, dice que se sintió vulnerada, acosada y asqueada. Y es a ese trino al que le responde, al de Laura Rodríguez. Néstor, mire, lamentablemente esto no le salió mal a Abelardo de la Espriella, le salió doblemente bien. ¿Por qué? Y, bueno, me parece bien que se disculpe con la periodista así a medias como lo hace, pero tenemos que recordar a los oyentes que lamentablemente esto que decía Ricardo era la verdad y era la realidad hace años. Que las normas de decencia hacían parte del oficio de la política, que cuando una persona era vulgar o era acosadora o era grosera, pues el votante se marginaba y se alejaba. Eso lamentablemente ya no ocurre lo contrario, y es el manual del populista políticamente incorrecto. Y para la muestra un botón, el presidente de los Estados Unidos, Néstor... Yo no creo, Luis Ernesto, perdóneme, si le hubiese salido bien, Abelardo de la Espriella no se estaría disculpando. No, claro, no, es que lo que está logrando es doble atención. Atención por atacar ayer a dos periodistas de manera distinta. La broma. Y atención hoy por pedir disculpas. El chiste de Kinder, eso le salió mal. Pero, Néstor, mire, es que no podemos olvidar que el hoy presidente de los Estados Unidos en campaña salían unos videos donde él decía... también bromeando, entre comillas bromeando, que le quería coger las partes íntimas a esta mujer o a otra mujer, y además fue condenado por sobornar a una prostituta con dineros que además evadió en impuestos. O sea, para mí toda la lista de los anteriores es peor de lo que hizo Abelardo de la Espriella. ¿Y qué pasó? Lo eligieron presidente nada más y nada menos que de los Estados Unidos. Pero no algo parecido ocurrió con Milei en Argentina. Es decir, la incorrección política hoy es la regla del populismo eficaz. Pero eso no quiere decir que estas agresiones produzcan votos, ni más faltaban. No creo. Pues en los casos que le estoy mencionando, claro que sí. Que se la puedan perdonar a algunas personas es diferente.
Exacto, pero Néstor, lo que muestra los casos que le estoy mencionando es que sí. Caballero, porque se disculpó. No, el señor no se está disculpando. El señor está diciendo, si tú te molestaste, pues porque así son las mujeres loquitas. Digo, yo pongo, ese es el subtexto, digamos, el que está detrás del texto. Yo te disculpo. Yo te entiendo que ustedes no tienen buen sentido del humor para entender este tipo de conversaciones. Ese es el subtexto de semejante trino que a mi modo de ver es incluso tan ofensivo como la actuación inicial. El contexto de las preguntas y Néstor, yo sí le quiero reconocer, venían hablando de sus partes íntimas y le quiero abonar al candidato porque ese es el contexto que responde, desafortunadamente responde de esa manera. No lo voy, por supuesto, a justificar en ningún sentido, pero le quiero abonar que pide disculpas, Néstor. Es que aquí ha hecho carrera en cabeza del presidente Gustavo Petro, que habla de las bondades y de lo inolvidable que es en la cama, del clítoris de las mujeres, del cerebro. Pero es idéntico, ¿no, María Camila? No, habla de con todo respeto, pero es exactamente la misma, es la misma versión. Ni de un lado ni del otro. Es que hoy vemos al candidato Iván entre Cepeda las periodistas muñecas de la mafia. Abelardo del Espriella, pero no lo vimos criticar al presidente Gustavo Petro, que es el presidente de la República cuando se ha metido con las mujeres, no solo a las mujeres periodistas. Mire, entre periodistas de la mafia, que es la versión Petro, y ignorante y venenosa, que es la versión Abelardo de la Espriella, yo no veo ninguna diferencia, la verdad. Entonces, digamos, pongamos las cosas en su contexto. Son dos expresiones de algo muy similar. A mí, ¿qué puede ser la diferencia? Que Abelardo de la Espriella, producto de su personalidad, dice, estaba en un programa humorístico e intentó un chiste. El presidente Petro lo ha dicho en serio, lo que ha dicho. Es decir, lo del chiste, por supuesto, no lo disculpa. El presidente no se ha disculpado, Néstor. Aquí hay sinceras disculpas y yo quiero creer que son en serio, que son sinceras. Lo del chiste es casi peor porque es intentando el chiste fácil. Este era el chiste que todos los hombres lo hemos hecho cuando estamos en primero de primaria, ¿no? Sí. Este es el chiste idiota alrededor del tamaño de los genitales de los hombres, de ese tema cultural. Yo nunca se lo he hecho a una mujer, Néstor. Ay, mire, de todas maneras, yo ya tengo 60. No estoy diciendo nunca se lo he hecho a una mujer. Seguramente se lo he hecho a algún hombre, compañero mío, a los 8 años, pero a los 65 años, en un canal de televisión, a una mujer, no. Eso es lo que le estoy diciendo, que este es el chiste de kinder, de primaria, este es el chiste, pues ya trasnochado. Es el chiste, entre otras cosas, Héctor, es que ni no siquiera es de niños chiquitos, la verdad. No. Una vez más, fantochar con el tamaño del pene, eso sí ya no tiene ningún sentido. Mostrarle la foto para que mire el tamaño del paquete me parece de otra dimensión, además. Pero estoy de acuerdo con Héctor en que en el mensaje ni siquiera se excusa, sino que lo que le dice es lo siguiente. No fue mi intención de mi parte de ofender, mucho menos de respetar, pero si una mujer se siente incómoda con quien dice, el problema es suyo porque fue usted la que se sintió incómoda. Si una mujer se siente incómoda, entonces un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas. No está diciendo, yo le presento mis disculpas, sí, Néstor, la embarré, me equivoqué, todo mal, me da culpa. No, está diciendo es que usted dice que lo lamenta, dice que mis sinceras disculpas y que lo lamenta. No, señora, yo quiero creer que son sinceras. Si una mujer es que le pone la carga es a ella, porque claro, exactamente, María Camila, o sea, si ella no se hubiera sentido incómoda, entonces no había lugar a disculpas y todo súper bien, súper bonito, fantochando con el tamaño del pene. Se ha crecido tanto este tema, Néstor, que ya hay pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe, señor, en clave de campaña. Hoy lo está publicando un video diciendo que Paloma Valencia, que es su candidata, sí va a hacer respetar a las mujeres. Álvaro Uribe hablando hoy sin mencionarlo, supongo. Néstor, pero no, sin mencionarlo, pero evidentemente se refiere al tema. De Abelardo de la Espriella. Mujeres de mi patria, Paloma las hará respetar a ustedes y a Colombia, así como ustedes hacen respetar a sus familias, así como ustedes respetan a todas las personas y exigen respeto. Ahí está el mensaje, por supuesto, que se refiere al episodio o a los episodios de Abelardo de la Espriella. Dejo el mensaje ahí de Abelardo de la Espriella, a quien lo convenza, a quien lo convenza, pero yo, a quien no, a quien sienta que a mí no me convence. A mí no me convence. Yo no creo en cojera de perro ni en lágrimas de cocodrilo. No creo en esas disculpas. Porque es que esta es la misma cosa con la que él se reía cuando contaba que de niño le ponía unos voladores a unos gatos y los explotaba. Y esto es así, esa es la vida de Abelardo de la Espriella. Eso es que, mire, Néstor, uno puede tener la ideología que quiera para ser presidente de Colombia, pero uno tiene que tener un requisito mínimo de ser buena persona.
Y estos hechos no hablan de que sea una buena persona. Yo tengo el peor concepto después de todo lo que ha pasado en el día de ayer y por supuesto desde antes lo venía formando. Pero agreguemos una cosa más. En lo que le dice a María Lucía Fernández de que la ignorancia es atrevida, además trata de engañar al público, porque lo que María Lucía le preguntaba era si ese criterio ético que aplica con el derecho lo iba a aplicar con el gobierno. Que me parece lo iba a aplicar con el gobierno, perdón. Totalmente pertinente. Esto no le sirve a la Luis Espriella Ernesto, para terminar, Luis Ernesto. Y ese personaje de la Espriella lo que hace es evadir la pregunta y volver a citar la teoría sobre ética y derecho. Es decir, alguien que trata de maniobrar una respuesta y al final no lo hace. Ahora, y alguien que pide unas disculpas de mala manera no puede ser un presidente de este país. Por lo que no es veo, una buena persona, Aurelio, es una mala persona. por lo que veo aquí en las respuestas que me dan los oyentes en redes sociales, Ricardo, los votantes de Abelardo no van a cambiar su opinión. No, y seguramente lo están justificando y le están celebrando. Y como pasó con Trump en Estados Unidos. Abelardo de la Espriella, pues tampoco. Néstor, pero mire, ¿en qué consiste eso? ¿Cuál es la fórmula? Con los indecisos, Luis Ernesto? Una persona que no sabe hoy si vota o no por Abelardo de la Espriella. ¿Sabe qué pasa con los indecisos? ¿Lo acerca? ¿Sabe qué pasa o lo con los aleja indecisos? Esa es la pregunta. Que hay un montón de personas que piensan igualitico que el señor Abelardo, que les pareció divertidísimo el chiste, que obviamente no se lo van a reconocer a la novia o a la señora, pero cuando lleguen a la urna en silencio, votan por ese señor que les pareció que es igualito que él, que era políticamente incorrecto, que quiere darle balina a la gente, que quiere volver a... porque esa incorrección política, hoy es muy rentable electoralmente. Y les voy a dar un ejemplo que seguramente les va a sonar. Gustavo Petro. ¿Por qué Gustavo Petro hoy tiene unos altos niveles de favorabilidad? A pesar de que dice cosas sumamente polémicas, sus teorías del clítoris y el cerebro y todas estas cosas, porque controla la atención del país. El país está conversando todos los días de lo que Gustavo Petro dice. Y eso es lo que está haciendo Abelardo de la Espriella. Lograr que nosotros estemos hablando de él. Eso es un poder enorme. Y eso funciona electoralmente hoy, lamentablemente. Y unos fanatismos en la política. Yo creo que probablemente las personas que van a votar por Abelardo de la Espriella no vayan a dejar de hacerlo por este comentario. Entre otras cosas, porque no es la primera vez, digamos, esto es conocido. O sea, la utilización del machismo, digamos, entre otras cosas, como relato. Él claramente se ofrece como el típico macho alfa, digamos, eso forma parte del relato. El machismo es parte de su oferta y la ha usado. Hablar, por ejemplo, de los genitales. Alguna vez alguien le dijo, y él lo cuenta, Eco, no es eso lo que va a mover para uno u otro lado la intención de voto. Alguna vez alguien le dijo, lo cuenta él mismo, que le dijo, ay, usted es más bajito de lo que parece, o alguna cosa así. Y él le contestó, es que los cojones no me dejaron crecer. Digamos, el tema del tamaño de los genitales es una especie de obsesión en la cabeza de Abelardo de la Espriella. No es ayer que se equivocó en un contexto chistoso y ahora se disculpa y entonces es un gran caballero. No, es un machista por convicción y por guión, porque en el guión el tema es ser machista, ser el hombre que es capaz de poner orden en una situación de desorden exacerbada, etcétera, etcétera. Entonces, eso no le quita votos, eso incluso le ha puesto los votos que le ha puesto. Pero yo sí creo que en un contexto en el que hay mucha gente, en el que no se siente representada por ninguno de los tres candidatos que van puntuando, la gente, sí hay un sector de esos indecisos que entienden qué deben hacer para que unos personajes indeseables no lleguen a ser presidentes de Colombia. De eso se trata la campaña y de eso es de lo que hablan los estrategas cuando dicen que no hay que cometer errores. El error de una campaña en época preelectoral, supongo yo que por eso Iván Cepeda no va a los debates, es no cometer errores. Y Abelardo de la Espriella, que va a todo y que intenta ser el protagonista en todo, yo sí creo que le quita, que son los de hoy. Son las 7 de la Yo sí creo que le quita votos a de la Espriella las patanerías que ha venido haciendo. Yo sí creo que le quita. Es obvio que el libreto del populista y todo lo que dice Ernesto, pero todo por Colombia. Por lo que veo aquí en redes sociales, Aurelio, el abelardista va a seguir votando por Abelardo. Pero llega a techos.
porque todo Colombia no es así. Colombia no es así como están diciendo. No, él puede decir las barbaridades Aurelio, que quiera, que tranquilo, que ahí van todos detrás de él. Lo mismo que con Petro, le perdonaron todas las barbaridades y sigue marcando divinamente en las encuestas. ¿Por qué? Pero no para ganar. Pues porque las encuestas y la intención de voto y el apoyo político va por otro lado. lado. Le voy a decir algo, y le voy a decir una cosa para reforzar. Y es por eso, por lo que el señor Cepeda anda callado. Es por eso por lo que Cepeda tampoco va a las horas de redacción a someterse a las preguntas de los periodistas. Es por eso por lo que el señor Cepeda no da entrevistas, porque sabe que esto es así. Es decir, esto tampoco aquí en Colombia no es ilimitado. O sea, yo no puedo ser un vulgar, no puedo ser un patán. Sí, pero mire, el fenómeno de Gustavo Petro, a pesar, digamos, también de los continuos ataques machistas, frases misóginas del clítoris, el cerebro y, en fin, todo lo que se le viene una y otra vez a la cabeza, la popularidad de Luis Ernesto la sigue teniendo en niveles altos porque construyó una narrativa de odio de clases y además de odio hacia sectores muy específicos como los banqueros, que lo hizo ayer también Abelardo de la Espriella. Es que no hemos hablado de este otro pequeño detalle, y es cuando sale diciendo, la banca, yo no voy a hablar con los banqueros, yo no tengo nada que hablar con esa gente, uy, qué horror esa gente conmigo. Es más, les voy a decir una cosa, ¿qué tal esta perla? Ellos que están prestando a tasas de interés del 16%, pues no, yo les voy a decir que tienen que prestar al 2%, o si no, chao, de malas y me traigo a otros bancos de afuera. O sea, ya también se metió fue con el odio a los banqueros, que es lo que a Gustavo Petro además le ha servido para seguir manteniendo esos niveles de popularidad que tiene. Me dice un oyente en Colombia tenemos una... Luis Ernesto, me dice un oyente suspicaz que este puede ser el equivalente del coscorrón, ahora que se murió Germán Vargas Lleras. No, este Néstor, es el equivalente al coscorrón. Este es el equivalente, ¿sabe de qué? De la campaña del sí y el no en el plebiscito. Es que recuerde que cuando uno vota solito en la urna. Nadie lo está viendo cuando uno marca el tarjetón. Acuérdese que antes del plebiscito las encuestas daban 60%, 65% por el sí, porque es que la gente le daba pena decir que votaba por el no. Después de muchos años fue que reconocieron y dijeron, sí, se sienten envalentonados votando por el no, porque es que hay un voto políticamente correcto y ese es el que uno muestra y habla en la calle. Pero el voto políticamente incorrecto, como dicen los gringos, with the middle finger, con el dedo de la mitad, como haciendo pistola, votando y marcando el tarjetón con el dedo de la mitad, ese es el que va a poner a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. Bueno, escuchen eso, a 2 semanas. Ok, es el 31 de mayo es la ya veremos, de elecciones. Está cerquita por fortuna y ahí veremos. Le diré usted tenía razón o no tenía razón. Está cerquita, faltan pocos días. Yo francamente creo que los electores, yo insisto, los electores de Abelardo pues están ahí, son los que están hoy, y por cuenta de Héctor, esto el de no. los indecisos. Esto no mueve a los abelardistas. No, a los indecisos los mueve hacia cualquier otra opción distinta de Abelardo. Los mueve a una opción distinta de los de Abelardo. Y claramente los indecisos son los que van a resolver, al menos quién queda por ahora en el segundo lugar y quién le disputa la segunda vuelta. Si es que hay segunda vuelta, que no tengo certeza que eso pase, pero si hay segunda vuelta, pues los indecisos son los que van a decidir si es Abelardo o Paloma Valencia. También votan en primera vuelta. Ese cuento de que los indecisos no cuentan para primera vuelta. No, al contrario, le estoy diciendo, a ver, me expresé tal vez mal. Estoy diciendo, los indecisos van a resolver quién le va a disputar la segunda vuelta a Iván Cepeda. Eso fue lo que dije. Lo que dije fue un paréntesis para decir que no necesariamente creo que vaya a haber segunda vuelta. Yo creo que los indecisos son importantes en segunda vuelta. Los que votaron por Claudia López, Sergio Fajardo y no pasaron a segunda vuelta tienen que cambiar de opinión. Y en esos indecisos yo estoy de acuerdo con ustedes que no le va a servir a Abelardo de la Espriella esta incorrección política. Pero él es que se está disputando ahorita es el voto duro de la derecha. Y estoy seguro que con estas expresiones machistas lo convence. Pero si Álvaro Uribe está descalificando, está el video de esta mañana de Uribe, es descalificando a Abelardo de la Espriella. ¿Qué tiene que ver con la derecha ir a una emisora y mostrarle los genitales o el tamaño del pene a una periodista? Eso no es de derecha, eso no es de izquierda, eso es de mal gusto. El machismo que eligió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el haciendo cosas peores, ese le habla a los votantes de ultraderecha de Estados Unidos. ¿Usted cree que Gustavo Petro no es machista? ¿Usted cree que el machismo es de derecha? El machismo es de derecha, de izquierda. No, es que es de todas las orillas, pero es que la incorrección política es de la que yo estoy hablando, Néstor. Mire, esa incorrección política que hace que estemos hablando aún
20 minutos después del señor Abelardo de la Espriella, ese control de la atención, esa economía de la atención, en estos tiempos es lo que elige presidentes, lamentablemente, no las buenas propuestas. Bueno, no sé qué vaya a elegir Abelardo de la Espriella, queda dicho que esta mañana se está disculpando por uno de los 2 episodios, por uno de los 2 errores de ayer. A propósito de Trump, está llegando a Pekín, él que no es el modelo de respeto hacia la prensa y hacia las mujeres. A propósito, les contaré novedades del presidente Trump a partir de esta mañana con Xi Jinping en Pekín. Estás escuchando